En este video vamos a hablar de la curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? Se trata de una relación estadística entre desempleo e inflación. Entonces, acá les he traído un gráfico que he sacado del libro de Blanchard. Como ven, en el eje de las ordenadas tenemos la tasa de inflación. En el eje de las abscisas tenemos el desempleo. Y son datos para Estados Unidos, que cubren el periodo del 48 al 69. Ven algunos puntos dibujados, representados como el 61 abajo a la derecha, con una inflación muy baja y un desempleo alto, cercano al 7%. O el 69, ahí tenemos la situación contraria, con mucha inflación y poco desempleo. La curva de Phillips es entonces la relación entre esas dos variables, inflación y desempleo. Y tradicionalmente esta relación es decreciente. Efectivamente, los datos que les muestro acá en esta lámina confirman esta relación decreciente. ¿Okay? En los modelos que hemos visto en los videos anteriores, el modelo ASAD en particular, los shocks de demanda agregada podían generar esta reacción decreciente. Por ejemplo, piensen en una operación de mercado abierto. Solía generar un aumento en el PIB y un aumento en el nivel de precio. De la misma manera, un aumento en el gasto del gobierno también generaba un aumento en el PIB y un aumento en el nivel de precio, por lo menos en el corto plazo. ¿Okay? Entonces, este tipo de shocks eran coherentes sus efectos con lo que se ve en este gráfico. Solían bajar el desempleo, porque claro, cuando sube el PIB baja el desempleo, y generaban un poco de inflación. ¿Okay? Entonces, esta curva de Phillips la podemos racionalizar con shocks de demanda agregada en el modelo ASAD. Y muchos gobiernos, sobre todo en los 70 diría más bien, quisieron abusar de la relación decreciente entre inflación y desempleo. En cierta medida uno podría ver esta curva decreciente como una curva de indiferencia, ¿no? Podemos elegir distintas cestas de bienes, si quieren, entre inflación y desempleo. O más bien que una curva de indiferencia se llama una restricción presupuestaria. Y según las preferencias de cada uno podría elegir una economía con mucho desempleo, poca inflación, o poca inflación, o mucha inflación, poco desempleo, etcétera, etcétera. Dado que por lo general la gente le preocupa más el desempleo que la inflación, muchos gobiernos en los 70 quisieron abusar la relación y empezar a aplicar políticas que generan inflación con el objetivo de justamente reducir el desempleo. ¿Okay? Mala suerte, después de los años 60, si miramos la relación entre desempleo e inflación en este periodo, acá también he sacado este gráfico del libro de Blanchard, datos del 70 al 98, ven que desapareció la curva de Phillips. Ya no tenemos esta relación decreciente entre inflación y desempleo. Tenemos una ausencia de relación. Y desapareció la relación de la curva de Phillips justo cuando los gobiernos intentaron aplicar esas políticas inflacionarias. La sorpresa fue tan grande que se inventó la palabra estanflación. Entonces déjenme escribirlo acá. Ups, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Vuelvo para... Siento. Disculpas. Acá, he vuelto. La palabra estanflación
esta inflación son situaciones de alto desempleo y alta inflación. ¿Okay? ¿Por qué se inventó esta palabra? Justamente porque, si vuelvo al gráfico anterior, nunca un economista pensaba que la inflación y el desempleo podían ser altos a la vez. O bien uno era alto y el otro bajo, o bien pasaba lo contrario. Pero imaginarse que la inflación y el desempleo podían ser altos a la vez era algo que no pensaban que podía ocurrir. Por lo tanto, inventaron esta palabra, esta inflación, que describe momentos en que tanto el desempleo como la inflación son altos. Y ven, por ejemplo, acá hay un punto ahí arriba, donde el desempleo es alto para lo que es Estados Unidos, un desempleo del 7% y una inflación del 13%. Entonces, alto desempleo, alta inflación. Efectivamente, si volvemos al gráfico anterior, el 7% ven que era como... Nunca habíamos alcanzado este valor. ¿Ya? Entonces, llegar a un desempleo del 7% es algo que es alto para el contexto de Estados Unidos de la época. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a ver si formalmente podemos obtener una curva de Phillips. Y vamos a intentar entender algunos microfundamentos, si los puedo llamar así, de la curva de Phillips, los cuales nos permitiría sugerir cuándo va a estar presente la curva de Phillips y cuándo no lo son. Entonces tendremos un modelo general que podría generar este tipo de situación o generar este tipo de situación. Ok, para esto vamos a volver a el modelo ASAD y en particular a su curva AS. Entonces, acuérdense de este modelo. La curva AS la habíamos obtenido a partir de la curva WS, que la tengo acá, y la curva PS, que la tengo justo por debajo. La WS determinaba el salario y la PS determinaba el nivel de precio. Cuando juntábamos la WS con la PS, obteníamos la curva AS, que he puesto acá abajo. Entonces, si reemplazo el sueldo que tengo en la PS por su formulación en la WS, obtengo la curva AS que tengo acá abajo. Voy a obtener una formulación para el nivel de precio, cómo funciona el nivel de precio anticipado, el margen por encima del costo que fijan las empresas al momento de fijar precio, el desempleo y otras rigideces. Entonces, vamos a manipular esta relación. No tenemos inflación en esta relación. Entonces, vamos a hacer una serie de cambios para poder combinar inflación con desempleo. Primero vamos a darle una forma funcional a la función f. Vamos a suponer que es simplemente lineal, tal como lo escribo acá. Entonces, f de uz va a ser 1 menos alfa u más z. Acuérdense que f es decreciente en u, que nos daba la función f, el impacto del desempleo y otras rigideces sobre el salario que estamos negociando. F era decreciente en u porque decíamos que a mayor desempleo es difícil para los trabajadores negociar salarios altos, justamente porque es fácil para la empresa reemplazar un trabajador potencial. ¿Okay? Entonces esta es la forma funcional que vamos a usar y la vamos a reemplazar en esta ecuación de arriba. Al reemplazarla vamos a obtener esta ecuación que tenemos acá. Entonces f de uz es lo que está acá a la derecha. Okay. Y para obtener la inflación vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a dividir el lado derecho y el lado izquierdo por el nivel de precio, el periodo anterior. Okay. Entonces, como ven, acá tenemos las cosas que dependen del momento t. Vamos a dividir acá y acá por el nivel de precio en el periodo anterior. Okay. Entonces, vamos a obtener a la izquierda el ratio del nivel de precio entre t y t-1. Y acá algo parecido, con la diferencia que arriba tenemos el nivel de presión anticipado. Esto de acá lo vamos a llamar 1 más la tasa de inflación pi. Y esto de acá vamos a decir que es 1 más la tasa de inflación anticipada. ¿Okay? Efectivamente, como el nivel de precio en t-1, como el nivel de precio para t-1 ya es conocido en t, podemos decir que el nivel de precio anticipado en t-1 es el observado. Sería como la idea. Pero de manera general podemos llamar la inflación anticipada
en función de este ratio de arriba. ¿Okay? Haciendo este cambio, obtenemos la siguiente formulación. Déjenme desplazar esto y vuelvo hacia ello en un segundo. Ok. Obtenemos 1 más la tasa de inflación a la izquierda, 1 más la tasa de inflación anticipada, 1 más el margen y 1 más z menos alfa ut. ¿Okay? Esta ecuación, que es una nueva formulación de la curva S, le vamos a aplicar una aproximación. Y la aproximación es la siguiente. Y para explicarles la aproximación que vamos a aplicar, lo voy a hacer con un ejemplo. En particular, acuérdense el PIB que es, el PIB nominal es igual al PIB real multiplicado, por el nivel de precio. ¿Okay? Entonces voy a llamar esto I mayúscula igual a I minúscula multiplicado por P. ¿Okay? Si supongamos que quiero calcular la tasa de crecimiento del PIB nominal. ¿Ok? Y para calcular esta tasa de crecimiento, conozco dos tasas de crecimiento. Conozco la tasa de crecimiento del PIB real. Supongamos que es un 5%. Y la inflación, es decir, la tasa de crecimiento del nivel de precio. Un 2%. Para conocer la tasa de crecimiento del PIB real, PIB nominal, perdón, es tentador decir, bueno, si I chica sube un 5%, el nivel de precio sube un 2%, puedo sumar el 5 con el 2 y podría decir el PIB nominal crece un 7%. ¿Okay? Efectivamente, el nominal que es, lo que tenemos acá, era el producto entre el real y el nivel de precio. Como el real sube un 5% y el nivel de precio sube un 2%, el PIB nominal es tentador decir que va a subir un 7%. ¿Okay? Cuando uno hace este tipo de razonamiento, lo que está haciendo en realidad no es un cálculo, sino una aproximación. Para saber cuánto sube el PIB nominal, lo que tendrá que hacer uno, como I es igual al producto entre I y P, tendría que decir, bueno, la tasa de crecimiento que es 1,05 multiplicado por 1,02. Agarro la calculadora, le digo 1,05 multiplicado por 1,02. ¿Cuánto me da? Me da más o menos 1,071. Entonces no me da un 7%, sino que me da un 7,1%. ¿Ok? El 7,1% ven que no está lejos del 7 que tenemos acá. Entonces la aproximación que hemos hecho sumando las tasas de crecimiento, aunque no está correcta, está bastante cerca del valor verdadero del 7,1%. ¿Ok? Entonces, y el error de aproximación típicamente va a ser más chico a medida que las tasas de crecimiento que estamos considerando acá, del 5 y el 2%, son chicas. Si uno hubiese tenido tasas de crecimiento mucho más altas, como el 80 y el 90%, por ejemplo, el error de aproximación, sumando las dos tasas, habría sido más grande. ¿Ok? Entonces, esta manera de aproximar las cosas la vamos a aplicar a esta ecuación. Ven que tenemos algo parecido acá. Tenemos 1 más la tasa de inflación igual a 1 más la inflación anticipada, 1 más mu y 1 más no sé cuánto. ¿Okay? Entonces, esos 1 más, podemos decir que la tasa de inflación de pi va a ser nada más que la inflación anticipada más mu menos alfa ut más z. ¿Okay? Entonces, estamos sumando 3 tasas de crecimiento para poder obtener la inflación total. Esto es cuando hacemos esta aproximación es como cuando estábamos sumando el 5% con el 2% para obtener el 7%. Es algo parecido. ¿Okay? Entonces,
al hacer esta aproximación, obtengo la siguiente ecuación, ¿okay? Donde la inflación observada va a ser igual a la inflación anticipada más unas cosas más. ¿Okay? Fíjense, esta ecuación en algunos casos particulares nos permite obtener la curva de Phillips. Efectivamente, esta inflación anticipada, si tenemos que es igual a 0, obtenemos una curva de Phillips que se parece a la que tenemos en los datos. ¿Okay? Efectivamente, el supuesto de una inflación anticipada de 0 es el supuesto que hemos manejado cuando vimos el modelo ASAD. Que habíamos dicho, el nivel de presión que anticipamos para el año que viene va a ser el que acabamos de observar. ¿Okay? Esto se traduce en una inflación anticipada de 0. Cuando hago este supuesto, obtengo lo que se llama la formulación tradicional de la curva de Phillips, donde la inflación, que está a la izquierda de esta ecuación, va a ser una función decreciente del desempleo. ¿Y cuál es la intuición detrás de esto? El mecanismo es simple, es uno que es propio de la curva WS. A medida que sube el desempleo, esto va a atenuar más bien la presión hacia la alza en los costos salariales, y esto debería desacelerar la inflación. ¿Okay? De otra manera de decirlo, cuando el desempleo es bajo, esto genera una presión a la alza sobre los salarios, lo cual genera la inflación. Ok, entonces esto es nuestra curva de Phillips tradicional, y efectivamente, si vuelvo al gráfico de esto, nos permitiría tener una formación matemática para lo que observamos acá. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos obtener la de abajo? Y justamente algunos historiadores económicos lo que dicen es que cambió la inflación anticipada a partir de los 70. Es cierto que antes había poca inflación en las economías, entonces era razonable suponer, como acá, que el nivel de presión no iba a cambiar. Pero cuando empezaron a abusar de las políticas inflacionarias de los gobiernos, naturalmente el comportamiento de los agentes ha cambiado. Entonces podemos quizá pensar un par de años que no va a haber inflación, pero si cada año hay un 10% de inflación, naturalmente los agentes van a dejar de suponer que no hay inflación. Quizá un supuesto más razonable es decir que la inflación anticipada, en lugar de ser 0, va a ser nada más que la inflación que observaron en el periodo anterior. ¿Okay? Entonces, si el año pasado había un 5% de inflación, capaz que este año vaya a tener un 5%. Si había un 20% de inflación el año pasado, capaz que este año debe haber un 20%, etcétera, etcétera. Cuando considero este supuesto de que la inflación anticipada para este año es la inflación observada del año anterior, la curva de Phillips que tenía antes va a tener la siguiente pinta. ¿Okay? Entonces lo que he hecho acá es simplemente, déjame usar otro color. Acá que tenía la inflación anticipada, y estoy simplemente reemplazándola por la inflación observada del periodo anterior. Cuando uno hace este supuesto, ven que puedo pasar la inflación al otro lado, más Z, más alfa UT, y lo que uno obtiene es no es una relación entre la inflación y el desempleo, sino una relación entre la variación en la inflación, entre T y T-1, y la tasa de desempleo. ¿Okay? Esto se conoce como la curva de Phillips con anticipaciones, y en lugar de considerar el nivel de la inflación, va a considerar el cambio en la inflación. ¿Okay? Entonces, la tasa de desempleo nos va a decir si la inflación va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Una tasa de desempleo baja debería ser que poco a poco se va reduciendo la inflación. No, perdón, repito lo que acabo de decir. Una tasa de desempleo baja debería ser que poco a poco se va a ir aumentando la inflación, mientras que una tasa de desempleo baja, poco a poco debería ir reduciendo la inflación. ¿Okay?
Y resulta que si uno considera, como en este gráfico, el cambio en inflación versus el desempleo para el periodo a partir de los 70, parece ser que tal relación se ajusta mucho mejor a los datos que lo que teníamos antes. ¿Okay? Efectivamente, este gráfico tenemos el cambio en la inflación con el desempleo, una relación que claramente es negativa y tiene una estructura mucho más bonita, digamos, que lo que teníamos antes acá, en esta nube de puntos donde no se veía una relación clara. Ok, entonces hoy en este video hemos visto la curva de Phillips, hemos visto que podemos obtener a partir del modelo ASAD la versión tradicional, suponiendo como antes que no hay cambio anticipado en el nivel de precio, y usando lo que se llaman anticipaciones adaptativas, como acá, es decir, suponiendo que la inflación anticipada es la inflación que se observa en el periodo anterior, podemos obtener la curva de Phillips con anticipaciones, es decir, que esta va a relacionar no el nivel de inflación con el desempleo, sino que va a relacionar el cambio de inflación con el nivel de desempleo.